Hola y bienvenidos al Podcast Value, el espacio donde hablamos sobre el value investing y la educación financiera, estrategias, gestores, libros, acciones, dividendos, ventajas competitivas, resultados de compañías. Vamos a explorar todo lo que necesitas saber para ser un inversor inteligente. Participa con nosotros en esta conversación de amigos apasionados por las inversiones, la bolsa y las finanzas. Sin secretos, sin filtros. Vamos a compartir contigo todo lo que hemos aprendido para encontrar esas compañías que te van a hacer dormir bien por la noche. Únete a nosotros en este viaje hacia la libertad financiera. En este podcast no realizamos ningún tipo de asesoría ni recomendación de inversión. Todo lo contrario, lo realizamos con fines educativos para que usted pueda tomar las mejores decisiones de inversión basados en su propio análisis. Muy buenos días, queridos inversores. Estamos muy contentos de nuevo de estar con Nicolás acá. Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio del Podcast Value y por supuesto de Pasión por Invertir. Este canal de YouTube que ya tenemos un proyecto con Nicolás ya armado y estamos muy contentos porque hoy Nicolás nos va a contar muchas novedades que han pasado. Esas se vienen cositas, parece que ya están llegando esas cositas, Nico. Y también vamos a hablar mucho sobre nuevas acciones. Vamos a hablar también de todo lo que ha ocurrido con Converge Technology, que ha sido una acción que ha estado muy en la palestra últimamente. Y vamos a empezar con las novedades, Nico. Por favor, bienvenido. Yo creo que el que ayer vendió Converge Technology se debe estar pero colgando. Ay, ¿qué pasó, Nico? Por la cresta. O sea, mira, contextualicemos. Converge Technology es una empresa relativamente chica y que estaba con varios problemas, venía con varios problemas complejos. Ayer tuvo una bajada de casi un 23%, si no me equivoco, y hoy llegó a estar un más 30 arriba. ¿Qué es este nivel de volatilidad, Nico? ¿Qué está pasando? Cuéntame, por favor. Mira, primero que todo, acá comentar, porque esto es una empresa muy de la comunidad Value Investing. Muy Yo de creo que Twitter, ¿cierto, esto, Nico? claro, yo creo que todos los que han visto Converge Technologies lo han sabido por Alejandro Estebaranz, Claro. por Valentum, incluso también lo tenía Fernando Sánchez. Entonces, fue Sí, una acción muy presentada hacia la comunidad. Incluso Bolsa del Inicio también tiene su video, donde, claro, se hablaba de precios objetivos, por ejemplo, a 2025, unos 37, $50, si es que cumplían la guía y todo el tema. Pero ahí había un error garrafal. ojo, Nico, pero esos precios objetivos, ¿a partir de qué precio inicial de cotización estaba? ¿7, 8, más o menos, Claro, dólares 7, 8 canadienses? dólares. Ujú. Pero es que ahí había un error garrafal ¿Cuál era y ese la error? verdad es que yo también lo cometí porque cuando yo comencé más, como, Converse Technologies fue mi primera acción, o sea, la primera acción que analicé. Y la verdad es que no es que yo o los demás lo hayan analizado mal. Muchas veces ustedes me han escuchado hablar de lo que son las métricas gap y las non-gap. Exacto. Y eso es muy relevante porque al final lo voy a explicar de la manera más simple posible, pero cuando tú consideras, por ejemplo, las métricas US gap, va a depender mucho de si es que se capitalizan los gastos y todo el tema, que eso es muy importante porque el- lo que pasaba mucho es que empezaron a capitalizar todo lo que eran estos gastos de adquisiciones, porque Converge, al ser una roll-up que en el fondo invierte en muchas empresas, hace muchas adquisiciones, entonces, ¿qué hacían ellos? Capitalizaban esos gastos, pero esos gastos son Ujú. reales. Claro, claro. Entonces, cuando tú capitalizas ese tipo de gastos, claro, tenía una empresa que estaba con márgenes del 3-4%,
y creciendo y todo, pero al final eh, eso en teoría no se capitaliza, porque al final igual la empresa tiene que pagar por eso. Exacto. Entonces, si tú no capitalizas esos gastos, al final lo que te terminas viendo es que la empresa generaba márgenes del 2%. Ese era un gran punto porque estamos hablando de una disminución del margen bastante importante. Claro, o sea, para que se hagan una idea, si tú estás, por ejemplo, considerando eh, un EPS de 0,5, en verdad el real de la compañía es de 0,12. Es mucha la diferencia, pues, Nico, es Entonces, muchísima la diferencia. claro, la gente decía, oye, pero la compañía está per 5, a per 4, no lo entiendo, está tan barata como... Y al final, si tú no capitalizas eso, que te ibas a métricas gap, al final, claro, la compañía estaba 20, 30 veces. Ese, Ese es ese un es el gran tema. punto. Oye, Nico, pero mira, más o menos para la gente que no nos está entendiendo bien, las métricas gap y non-gap básicamente son reglas contables que tienen diferente interpretación o se incluyen algunas partidas y otras no en una y otra, ¿cierto? Es En que, este claro, caso es como lo que pasaba, o sea, estoy dando un número en una partida en particular que hace que mi IPS final se sobreestime respecto al real. Eso es más o menos lo que pasa, ¿cierto? es que te lo voy a poner un término muy simple. Vamos con Dale, un vamos. ejemplo bastante simple. Supongamos que yo tengo un negocio que vende, ponte tú decir, bizcocho. Ok, son ricos los bizcochos, me gusta. Claro, Vale. son. Y en este negocio de bizcocho yo digo, eh, mira, sabes que con la producción que tuvimos, con las ventas que tuvimos, con los gastos que tuvimos, ¿Ya? nosotros generamos, no sé, ponte tú 100 millones. Ok. Pero ¿qué es lo que pasa? Y aquí es donde va. Lo que pasa es que nosotros hicimos una adquisición, hicimos una cosita, compramos una máquina y todo el tema, y eso al final no es que haya cambiado la producción real, pero en verdad debimos haber generado 130 millones. Ujú. Entonces, si tú consideras la ganancia real es de 100 millones, Claro. pero la ganancia productiva que pudiste haber generado podría haber sido de 130. Y en el papel está esa de 130. Exacto. Y al final, eh, muchos de estos inversores, claro, se enfocan en eso, pero lo que pasa es que con Converge es aún más abultado, porque al final tú tienes que la compañía realmente te genera en net income 20, 30 millones y si tú vas a los gastos de adquisiciones, al final ahí tenido otros 24, 25 millones. Entonces, es como decirte que al final, claro, la suma y tenía el doble. Claro. O sea, es mucha la diferencia en el fondo. De Pero hecho, eso, ¿sí? Dol, eh, y aquí otro problema, Dol muchas veces cuando te presenta EBITDA ajustado, porque aquí en las métricas non-GAAP están todo esto que se llaman los adjusted o ajustados, te dice que va a generar 350 millones, Cosa que hemos conversado, Nico. Esto, ¿sí? esto lo conversamos. Es bien, bien interesante este tema. Cuando en realidad te va a generar 250. Lo que pasa es que capitalizan, como te digo yo, gastos que en verdad terminan siendo recurrentes. Claro, ¿Cuándo hay que confiar en las métricas non-GAAP? Cuando, por ejemplo, yo digo, ¿sabéis qué? Tuve un problema, se me echó a perder una máquina, pero, por ejemplo, la voy a arreglar, ya va a estar lista para el próximo año. claro. Entonces, a lo mejor hay un impairment ahí, por así decirlo, pero que el otro año no va a haber. Claro, y que en el fondo se va a poder recuperar esa producción de un trimestre a otro, algo así. Exacto. Súper, súper. Eso está clarísimo. Entonces, ¿qué está pasando ahora con respecto a, imagínate,
vamos a tocar un poquito este tema, volver a tocarlo, que es cómo, que fue la pregunta, cómo sales, cómo te levantas de un -22 un día y al otro un +30. O sea, eh, creo que es bien duro. O sea, por lo menos para mí, poniéndome en ese caso, creo que sería medio complejo, aunque mi tesis aún fuera lo que se supone que debería ser. Sería un poco complejo desde poniéndome en el lugar de las personas que tenían la acción en cartera. Bueno, estás hablando de un accionista. Por eso, Así que imagínate. Mira, te lo pregunto directamente. ¿Qué te pasó a ti, Nico? me quería colgar de las pelotas, eso es lo que me pasó. Oh, Yo decía, sí. pero ¿qué cresta pasó? Estaba así Oye, como cuando vi el -20, -22, -22. rápidamente corrí al press release, miré los datos fundamentales y vi que estaba todo bien. O sea, no habían pérdidas incalculables o algo parecido a lo de Meta, pero aquí fue cuando yo me replanteé todo esto y yo dije, a ver, y de hecho les tengo una sorpresa porque para los que me preguntan sobre Converge Technologies, voy a pasar al tiro a lo que podría ser la pantalla. Ah, muchas gracias, Nico. Vas a compartir la pantalla con nosotros. Tu Claro. pantalla del Santo Grial. Vamos a ver. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, eh, aquí, fíjense que este es el nuevo año, me falta actualizar los primeros datos, pero si nosotros nos vamos, por ejemplo, al término año, fíjense que los ingresos, claro, han aumentado muchísimo, el EBITDA también, o sea, varias cosas positivas, como lo que veníamos diciendo. Ujú. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Y lo que te venía diciendo, que la compañía realmente genera esto, ¿cachai? De net income, 27 millones generó. Y si te fijas, y esto es lo que iba, que el gasto financiero, hay una parte que se llama cargos especiales, que es Mm, aquí donde la compañía, como es una compañía roll-up, siempre va a tener cargos especiales, porque al final siempre va haciendo adquisiciones, es una claro, compañía que hace muchas adquisiciones, y al final, ¿qué es lo que hacen los inversores? O sea, cuando quieren calcular métricas non-GAAP, y es que este gasto total, por ejemplo, eh, no contabilizas ese cargo especial. Entonces, al final, eh, chuta, espera, lo voy a tener que sumar acá. Entonces, al cosas que final, pasan. lo que pasa es que, claro, tenía una compañía que pasa a generar 27 a 65, ¿cachai? Efectivamente. O sea, el net income cambia muchísimo, muchísimo. Claro, entonces a 65 millones, eh, más o menos, si te Nico, y fijas, ahí tenía igual el dato del EPS, ¿cierto? Ah, claro, sí, y ahí pasamos acá. Ok. claro, a 30 veces, claro, ahí debería estar más o menos en los cuatro, eh, o sea, ahí se justificaría ya el valor. Lo que pasa es que la compañía se había anunciado un crecimiento espectacular. Claro. Ahora, Nico, esta compañía, yo no, como no soy accionista, tampoco la tenía muy estudiada. ¿Cuánto es más o menos la media de PER que cotiza? Mira, Más vamos o a, menos. a TIC R. Vale. Que eh, estábamos viendo grandes novedades de CTS y de SDI Group. sí, pero ahí vamos. Oye, al final tú confirmas que cayó un -22. -22 cayó el día de ayer, Converge,
y hoy, SDI, SDI, menos 14, menos menos que, 14, ojo, menos 14 cayó vamos a SDI. tener que analizar ahí también. Sí, SDI es El, una buena claro, es compañía. potente. Sí, Bueno, fíjense cómo aquí, si nos vamos, por ejemplo, al normalizado, lo que pasa es que, claro, siempre te va a tomar una mala época, pero fíjate que normalizado llegó a cotizar claro, a unas 30 veces. Aquí el precio era intocable porque era más o menos unos 12, 13. claro. Y aquí se fue empezando a reducir. O Y sea, claro, estamos en mínimos históricos de valoración. sí, pero es que lo que pasa es que tú estás viendo métricas non-cap. Ese es el gran punto. Yo, como inversor inexperto, puedo llegar, tomar ese dato y decir, o sea, es mínimo de cotización, mínimo de valoración, pero en realidad, si veo el dato real, ¿qué es lo que está pasando? Eso es lo que, ¿cachai? Es el problema. Fíjate cómo los analistas ponen que non-gap puede llegar a caer incluso un 54,8%. Claro, En cambio, claro, si yo me veo el normalizado, cae 1,5%. es mucha la diferencia. Y eso al final, como te venía diciendo yo, es porque al final no están capitalizando lo que vendrían siendo estos gastos, estos cargos especiales. Claro, Entonces, si nosotros al final, ¿qué es lo que tenemos que ver? Es el gap. Esto está malo por si acaso, no lo consideren, hay un analista y no. Pero la verdad es que si yo quisiera plantear el escenario, porque esto tampoco es un escenario real, yo encuentro, porque al final aquí lo que tú estés considerando acá es el crecimiento orgánico, hay que sumar también el crecimiento inorgánico. claro. Vamos a hacer un pequeño ejemplo, pero la verdad es que la compañía se hablaba de que podía generar 5.000 millones eh, para el 2025. Yo lo Ajá, quise agregar para el 2027 porque ya les voy a mostrar que se necesita mucha deuda y muchos números de acciones para que eso se pueda lograr. Esta es una compañía que crece orgánicamente al 6,8, estaba creciendo estos últimos trimestres, pero en realidad crece a tasas del 8%. claro. Entonces, si al final nosotros consideramos eh, una valorización, fíjense que nosotros estamos estimando un IPS de 0,3 para el 2027. Igual esto es un escenario conservador. Muy conservador, por O sea, supuesto. no, fíjense que los márgenes estamos suponiendo un 1%. Si quieres, puedo poner un escenario menos conservador, pero la verdad, yo no sé cómo se va a comportar la compañía en los próximos años. No entrega KPIs que sean tan claros para poder estimar las ventas así al nivel que nosotros lo hacemos, Es que, Nico, pero ahí en estos casos es realmente, creo que no es un error ser lo suficientemente conservador. No sé si me explico, porque en verdad, si la situación está como está ahora, em, no sabemos qué va a deparar el panorama económico más adelante y si a esta compañía le puede afectar o no. Entonces, creo que ser conservador en estos casos es, es lo mejor, según lo que yo podría decirte, pero es interesante ver los números de esa forma. claro, y de hecho si te vaya el flujo de caja, hay muchos riesgos también. Fíjate que en el account receivable, o sea, los días de cuentas por cobrar Claro, sobre los 100 días. Claro, al sobre los final 100. lo que pasa es que también lo valida las cuentas de proveedor, entonces con eso se netea. Eso es lo bueno Claro, de esta compañía. Por ejemplo, en Agarro hay una mayor diferencia, entonces no tiene que sí, andar financiando working capital. claro. Eso por un lado es bueno, y al final si nosotros hacemos una valoración,
de un escenario conservador a 2,7, hoy día subió a tres coma treinta y 3,35. cuatro Sí, 3,34, 3,35 por ahí andaba. Entonces ya a este escenario, a un pricing del 2027, en un escenario conservador, obviamente si lo hubieras comprado a 2,7, otro sería el Mm, cuento, porque Mucho comprar a mejor. 2,7, mucho mejor, si no a esperar, pero ya la compañía te podría dar un upside de un 20%. Esto es con una mala gestión. La verdad es que, eh, siendo sincero, a lo mismo que mucho de la comunidad de Twitter, yo estoy triste un poco con el manejo que ha tenido Converge Technologies, ¿Estás porque la decepcionado, verdad Nico? ¿Estás decepcionado? es que ha pasado un poco lo mismo que ha pasado con Diane Durham. Entonces, eh, termina siendo algo que para mí no es lo que yo quiero en una compañía. Yo quiero, eh, sinceramente, a mí lo que me gusta es un cuerpo directivo que esté alineado, o sea, que si ve que está barata la compañía, trata de hacer algo, Que se que en vez ponga a de recomprar. pagarte, en vez de pagarte una cagada, porque al final lo que, ¿por qué bajó tanto ayer? Porque no iban a pagar una cagada de dividendo, Exacto. le paga la deuda, Repaga la deuda, recompra acciones. o a Así lo mejor que, emite menos acciones, no sé, pues. exacto. Sí, claro. Entonces, ¿y por qué al final no había interesado a todos, tanto a todos? Porque al igual que Diane Durham, Converge Technologies, claro, cuando tú nos consideras estas métricas non-GAAP y no capitalizas esos gastos, tú dices que la compañía está barata. Un cohete, claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que realmente está carísimo. Entonces, por eso Ujú. cuando emiten ellos, eh, cuando emiten mucho acciones, en el fondo, para que te hagáis un cálculo. Si yo, por ejemplo, estoy a PER 50, realmente estoy cotizando a PER 50, y yo emito acciones, el costo de capital va a ser un 2%. Claro. Entonces, es eh, financiarme prácticamente a tasas muy baratas. Entonces, ¿qué Ajá. pasaba con Diane Durham o con Converge Technologies? Eh, realmente estaban a PER 50, a PER 80, eran compañías que realmente estaban caras. Entonces, cuando ellos pasaban al aumento de acciones, tenían mucho capital. Claro. Entonces, estas compañías, al estar baratas, no les conviene porque no tienen cómo emitir eh, mucho capital. Exacto. Oye, pero eso es un súper buen punto, Nico. Porque al final es como un poco, eh, ¿cómo decirlo? Es como si uno no no sería tan atrevido a decir que están engañando al inversor particular, pero sí es súper interesante ver estos casos para darte cuenta de la importancia de la contabilidad y de saber a fondo en dónde te estáis metiendo. Exacto, y al final, como digo yo, o sea, el nuevo Nico, El nuevo, porque, Nico. porque nosotros mejoramos cada día como inversores, y eso es lo bueno de esto, Sí, por que al final supuesto. todo lo que vamos aprendiendo termina siendo reconstructivo, pero la verdad es que como yo hoy en día cada vez me pongo en los escenarios más negativos, entonces al final yo quiero valorar una compañía para decir, ¿sabéis que en el peor de los casos, en el peor, estamos muy baratos? O sea, hay mucho upside que se podría lograr. Ya lo vieron, por ejemplo, con la tesis de Watches of Switzerland. Claro. Esa todo métrica gap, no hice nada así, no, es que realmente debió haber ganado. No, no, fuimos al No, grano. claro. Sin Incluso, cuento. incluso cuando estimamos lo que podría revalorizarse los relojes, fuimos conservadores y tratamos de aplicar un 5%, que las tiendas prácticamente iban a crecer de manera inorgánica y no orgánica. Claro. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que plantear. Eso es bien importante porque llevamos hacia un análisis que realmente te puede sacar de este tipo de pérdidas. Te puede
adelantar más o menos qué es lo que podría pasar. Están las red flags ahí, ahí te lo pone delante de tu ojo. Es que, por ejemplo, si tú tomas el análisis de Fernando o de Alejandro o de Ajá. Valentum, y ojo que te estoy hablando, Valentum es una inminencia del value No, investing en España. O sea, son gente muy capa. muchos años de experiencia en bolsa y si tú al final consideras esta empresa, claro, lo que pasa es que si deja de hacer adquisición, el valor real puede estimarse mucho más en el sentido de que va a aumentar los márgenes, Claro, pero no es lo que va a hacer la compañía. Tú no puedes considerar, aparte que si tú vas a considerar ingreso orgánico, si tú realmente quieres considerar eso, no puedes considerar el crecimiento del 20-30% que te hace anualmente la exacto. compañía. Sí, tendrías que considerar crecimientos mucho más cerca de la media del mercado. No, ni siquiera el 6,8 que es lo que crece Ah, claro. realmente. Ujú. Entonces, eso que estamos enseñando ahora es muy útil porque al final te evita una pérdida del 60-70% que es lo que ha pasado en esta compañía. O sea, de hecho, si tú lo consideras máxima, acá hay un 80. Claro, sí, desde máximo un 80. Oye, Nico, y respecto a eso mismo, eh, ¿tú, tú cómo te sientes o qué es lo que te planteas con este tipo de situaciones? O sea, me refiero a, ¿pensaste en comprar más? ¿Pensaste en vender? ¿Pensaste en cambiar o definitivamente vender una posición, dejar otra? ¿Cómo lo hace una persona que está dentro de la inversión profesional en estos casos? Mira, sabes que en verdad te puedo decir ayer así psicológicamente que yo dije, aquí voy a ver algo. Cuando me metí a los estados financieros, yo dije, no ha habido ni un problema. Claro. Lo que pasa es que cayó como patada en la guata el tema del dividendo. Pero eso puede pasar en cualquier empresa. Al final no es algo, no es que, por ejemplo, haya pasado lo que pasó con Meta, que te recortó, por ejemplo, los márgenes del 40 al Claro. 20. Entonces, y, y para mí sigue siendo una acción que puede tener perspectiva. Ujú. Ahora, ¿por qué te pregunto esto de nuevo, Nico? Que es importante recalcarlo. Es eso. Es las dos veces que te pregunté, me dijiste lo mismo. Voy a revisar los estados financieros. No llego, vendo. No llego, compro más. Hay que buscar qué es lo que está pasando, qué es lo que está viendo el mercado. Es diferente a quizás cuando uno compra ciegamente o vende ciegamente alguna posición. Es súper importante eso. Es que al final, imagínate que hoy día no hubiera revalorizado hace un 30%. Imagínate si yo no me planteo el escenario ya a 2,7, qué es lo peor que puede pasar? De que esté a per 15, no sé, que esté a Claro, 2, más o menos lo que podría ser un precio de $2 canadienses por acción. claro. Al final, si más o menos cumple el objetivo, es porque la compañía siguió creciendo. Ujú. O sea, imagínate, llega a cumplir el objetivo del 2025, podría valer $12. Claro, Entonces, perderme ese upside, la verdad es que me dolería más que venderla, ¿cachai? claro. Bien Y no es que no interesante. crean el management, pero claro, o sea, me tiene decepcionado. Yo de hecho no voy a meter ni un dólar más. Pero, pero la verdad es que a mí me deja bastante tranquilo, sobre todo la Claro. reacción que tuvo hoy día el mercado. Oye, y Y so- hablando un poco de esto, de todo lo que es la inversión y todo, ¿quieres que contemos la sorpresa, Gabriel? Nico, es el momento. Yo creo que llegó el momento, ¿sí? ¿Llegó el momento o no? ¿Sí? Ya, Bueno, vamos. la sorpresa, queridos inversores, es que se me dio la posibilidad de poder crear un fondo de inversión que al final va a ser al estilo una nota estructurada como un fondo mutuo, que va a estar en una plataforma internacional. Va a ser emitido
en la plataforma Pershing del Banco de Nueva York y ahí va a estar con el ISIN con todo. Perfecto, Nico, felicidades por eso, pero qué tremenda noticia que nos estás dando. Imagínate poder tener a una persona que va a gestionar un fondo de inversión todas las semanas comentándote sobre qué es lo que piensa, cómo lo hace, te muestra su Excel. Oye, creo que es tremendo eso, el aporte de valor que está haciendo Nico. Yo personalmente, de verdad, y en nombre de creo que todas las personas que nos escuchan, te agradezco mucho que compartas tu conocimiento con todos nosotros. Yo sé que es un placer para ambos poder estar haciendo esto, pero de verdad que es súper importante que las personas lo sepan y que vean el valor que hay detrás de este proyecto. Ya llevamos más de 14 capítulos y de verdad que ha sido un camino, pero desde que iniciamos hasta ahora, creo que los dos hemos evolucionado muchísimo. Así que de verdad, felicidades y creo que esto va para arriba. Vamos a darle, Es que claro, mira, yo no me las doy que en el fondo voy a trabajar solo, de hecho voy a estar acompañado, por mi supuesto. jefa en el fondo también me va a ayudar y más que nada lo que les quería comentar también es que este fondo mutuo lo que va a tener, porque al final va a ser como una especie de fondo mutuo, donde en el fondo yo no voy a recomendar nada, o sea, no voy a asesorar a nadie, porque en el fondo las posiciones van a estar como están. Claro, Y lo que pienso yo hacer en el canal de YouTube es más o menos ir mostrando la cartera. perfecto, Realmente súper. cómo, qué estoy haciendo, cómo estoy gestionando, prácticamente qué posición estoy comprando, dónde me estoy fijando. Y hacer el igual que Alejandro Estebarán, con su Q1, Q2, Q3, Q4, ir Claro, presentando las actualizaciones de la cartera. Entonces, al final, espectacular. eso es lo que queremos hacer. Bueno, si me va bien, te invito, pues, Gabriel, ¿cómo no te voy a No, por tener supuesto. Oye, pero de Me verdad, encantaría. encantadísimo. Sería maravilloso. Oye, Nico, pero cuéntame un poquito más de esto. Veamos cómo lo podemos más o menos. Hay personas que van a poder tener acceso desde todo el mundo, van a poder tener acceso a ese fondo, ¿no? Sí, porque va a tener un ISIN. Ya, perfecto. Ahora, ¿Qué es un nunca, eSIM para la gente que no cacha de esto? ¿Qué es eso? mira, antes de entrar a eso, yo en el fondo, en mi canal, nunca voy a recomendar mi fondo porque sería contra las prácticas Claro, recomendarlo. O sea, por eso siempre digo, cada uno tiene que tener su independencia de pensamiento. Eso es claro, muy importante porque al final nosotros no hacemos recomendaciones, sino que hacemos educación financiera. Y para que te haga una idea, el ISIN es el código, como el mnemotécnico, que tienen, por ejemplo, las acciones, pero en el caso de los fondos mutuos o los ETFs también tienen ISIN. claro, Por ejemplo, eh, Alibaba, el mnemotécnico es BABA. claro. En el caso de un fondo mutuo es más impronunciable, es como un CFI MGLJ 73, 4 rayas, pero al final es porque existen miles que son así. Pero, Sí, claro. Pero bueno, pero la cosa es ya. que estamos apuntando a lo más alto. Sí, por supuesto, sin miedo, sin miedo. Oye, Nico, Y y, y yo, o sea, creo que es importante que a raíz de todo esto, si ya nos están escuchando, si ya nos están viendo por YouTube, oye, no cuesta nada suscribirse al canal, no cuesta nada recomendarlo, em, darle like al video, compartirlo, chiquillos. Si ustedes están escuchando esto y creen que es de valor, por favor, compártanlo entre la gente que creen que puede eh, tener este tipo de necesidad de conocimiento. Así que nosotros estamos muy embalados en este proyecto y creemos que es de mucho valor. Queremos llegar a la mayor cantidad de gente posible. Para que eso ocurra, ustedes nos tienen que ayudar. ¿Y qué mejor ayuda
que darle un like, suscribirse al podcast. Estamos como el podcast value en Instagram y en YouTube pueden encontrar el canal de Nicolás como Pasión por Invertir. La, el por es con X para que lo puedan encontrar. Y tiene una serie de videos, pero que son de incalculable valor, de verdad que yo me lo he mandado todo, así que estamos, pero de verdad muy, muy contentos de poder estar en esto. Bueno, ahora la mayoría son contigo. Sí, claro, también. Los Así vemos que y ya, los claro. revisualizamos, ¿no? O sea, una locura. No, yo también los veo todos. No, pues, me tomo una chela y estoy viendo a los dos aquí, así. Yo de repente me da risa cuando nos reímos, así como, oye, las risas parecen de Goofy. Pues encima, el weón está vestido hoy de Barney, así como que ando demorado, traje de tecnólogo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No había más Eres presentación para hoy. nutricionista, ¿no? Los Puta, ojalá, nutricionistas también. ojalá no, las nutricionistas andan con traje más bonito, más bonito. ¿Sí? Suelen ser más bonitas también. No, sí, po. Oye, Nico, teníamos entonces también otras cositas que habíamos apuntado para que podamos hablar. Eh, una de las cosas más, eh, ¿cómo lo podría decir? Quizás una de las cosas que más podría llegar a buscar un inversor es multiplicar su dinero muchas veces, muchas veces, muchas, muchas. Como en algún momento lo hizo Warren Buffett con Geico, como en algún momento lo hizo Peter Lynch con Palo Alto, eh, cuando en algún momento lo hizo Joel Greenblatt con tantas acciones. Entonces, ¿cuál sería el secreto? No sé si el secreto, pero ¿cómo podríamos llegar a buscar una posible? No, no te estoy diciendo que se te va a convertir en una acción que te multiplique por 100, pero ¿cómo podríamos llegar a buscar o cuáles serían los criterios para empezar a buscar una acción que se multiplique por 100 veces? Una 100 bagger. Cuéntame, Nico. Uy, esas son difíciles porque al Ah, final, te pongo al tiro. Vamos nomás, si ¿sí? estamos en esta, si vas a entrar en un fondo, puta. Bueno, en parte este fondo que queremos hacer es buscar esa oportunidad. Yo eh, soy fanático de las compounders, o sea, si me dais a mí decir la característica que más me gustaría tener en mi fondo son compounders. Nico, pregunta para la gente que está en esto, está escuchando y todavía tiene dudas. ¿Qué es una compounder? ¿Qué es lo que podría ser una acción compounder? Básicamente es una compañía que por el nivel de calidad, de crecimiento, de revalorización, el buen management que ejecuta bien año tras año, la compañía va obteniendo rentabilidad, o sea, cada vez va subiendo más su precio, al Claro, punto que en una cantidad de años ya se ha multiplicado por varias veces. claro, Entonces, por ejemplo, si tú ves un, ej- un- aquí lo vamos a ver, pero si tú ves, por ejemplo, un gráfico de Striker, claro, vaya a ver que la tremendo, compañía se ha multiplicado por 1000, ¿cachai? claro. O Constellation Software, el típico ejemplo Constellation Software. compounder. Claro, es básicamente una empresa que va ganando eh, un EPS, sobre todo se ve mucho en el EPS, que va generando cada vez más valor hacia el accionista. Entonces, cada vez que tú, por ejemplo, la ves, habitualmente este tipo de compañías, como que uno dice, están caras. O sea, Constellation Software toda la vida cotizando sobre 30 veces. Pero ¿qué pasa? Que no tenemos que generalmente mirar qué tan cara está este tipo de compañías, sino que qué es lo que puede llegar a ser en el futuro. Entonces, no tengo que pensar en cuánto ha cotizado antes, ni en cuánto está cotizando ahora, sino que pensar en el múltiplo de valoración futuro, en el forward de la compañía. Es que quiero que me entiendan bien, sobre todo el público, porque al final va a creer, ay, ya voy a hablar de Katy Woods. No, 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 no tiene nada que ver.
Claro, Sí. se van a poner a invertir en Es que, Palantir. No, es que no. es un deporte pegarle a Katy Wood, po. Pero es que sus valoraciones, no sé si, Podríamos hacer un deporte que se llame, weón, no pegarle, sé si sacarle la fuma chucha a Katy Wood. marihuana, no sé, no sé. Yo no sé dónde saca esa valoración de Tesla, así es como, yo decía, es como, la valoración es tanta que es como decir que Tesla tuviera que producir más automóviles que todas las compañías juntas Sí, exacto. y que cada persona tenga 4 autos, una cosa así. No, Cáchate, no, ¿de no tiene ni dónde? un ¿Cu- sentido. ¿Cuándo fue que había hablado de que Tesla, el precio objetivo que tenía era como de 2.000, Dos 2.500 mil dólares? así. Sí, pero, Es que y usa que es, su módulo de Monte Carlo, esa porquería, eh, weón. Que... Por eso yo estoy en contra de todas esas porquerías econométricas, weón. Porque son unas porquerías, ¿sabes? me gusta cuando insulta a Katy Wood. Oye, pero Nico, es Que que se ve según, todo, weón. pero es que según ella planteaba el tema de que podía haber una oportunidad en el robo, no sé, no sé, ni siquiera era como un taxi robótico, tiene un tipo de negocio ahí Tesla aquí, pues bueno, para mí, si para el mago Nicolás es su compañía favorita, para mí es una compañía de autos más. Es que, Y, a ver, Tesla tiene un mote increíble, pero al final, a ver, insisto, esto es como pero que Nico, tú tírame Nvidia, tírame Tesla, tírame AMD y tienen moat. Son compañías con, a lo mejor, sí, pero el mode no, en compañías con mode real no van a estar bajando sus precios. Tesla tuvo que es que bajar precios, también, pues, weón. es Sí, o que, sea, es que al final, por ejemplo, yo lo que estaba viendo en Tesla es que, claro, ha bajado los precios, pero ha aumentado mucho el volumen, porque al final lo que quiere lograr, por ejemplo, Tesla es llegar a todas las personas. Al final sí, pero eso es esa es lo la que... parada del maricón. Pues, no, sorry. Sorry, pero es que no, pues no es así, pues, ¿cachai? Porque yo no quiero un Tesla, ¿cachai? O sea, Yo si estoy me lo tratando de regaláis, puta, justificarlo, yo estoy tratando de... pero yo no Me quiero estoy un poniendo del Tesla, otro ¿cachai? lado. El tema es que no hay una justificación de por qué voy a tener que estar pagando cada vez más por un auto. No es como Ferrari. Ferrari tiene justificadísimo, ¿cachai? O sea, ahí estamos hablando de dos compañías completamente diferentes. Ferrari está subiendo el precio de los autos todos los años. Visa y Mastercard suben los precios de su sistema y el cobro de las comisiones todos los años. Ahí sí, yo creo que podría haber algo que me dé la señal de que hay un moat grande. Pero Tesla, Es que, pero es que ¿sabes lo que pasa? Es que tiene una oportunidad de mercado muy grande. Si al final eso de que todos los vehículos van a ser eléctricos a 2035, cosa que en verdad yo no sé si se cumpla. Insisto, me estoy poniendo de parte de ellos, no es que vaya a comprar la compañía. Pero Tesla, por ejemplo, si estuviera a PER 10, 15, que ah, más o menos yo te no. diría, ella puede ser, weón, puta puede Ahí, ser. ahí Ahí le empecé a ella, mirar de otra forma, ¿no? Claramente. claro. Pero Y eso es lo que quiero decir, o sea, yo en Tesla estuvo a un, per mil, po. ¿Qué es eso? no, o sea, eso es lo que yo lo que quería decir, porque en el fondo, si tú me das envidia, que a lo mejor envidia puede seguir creciendo, una compañía, todo el tema, pero para que sea para mí compounder y la tengo que comprar a per 15, no a per 60. Exacto, exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa si es que llega a ocurrir la máxima de las crisis? Yo creo que a lo mejor Nvidia podría llegar a caer un 70, un 60%, Ajá, sí, perfectamente. Lo veo como lo que posible. pasó con Converge Technologies. Sí, bo, tal cual. Oye, pero Nico, pero aquí íbamos con esto. Que estábamos hablando sobre cómo poder Es que, claro, son compañías visualizar, compounders, pero en el claro, fondo lo que tratamos de decir con estos ejemplos es que no es que las compañías compounders tengan que tener así
algo como de Cathie Woods, porque al final Nvidia o Tesla son compañías compounders. Claro, Porque si tú te vayas así, te vayas a Tesla el 2019 y ha multiplicado, creo que, no sé, por 5 por 6. claro, Entonces, igual sí, eso le da una característica compounder. Pero a lo que queremos llegar nosotros es que ese compounder sea justificado. claro. Y que sea, es como, voy a caer en el rollo aquí medio hippie de la sustentabilidad. De la sustentabilidad me refiero a no de la sustentabilidad medioambiental, sino que de la sustentabilidad de los EPS que van a seguir llegando en un futuro. Es como, eh, ¿qué tanto, qué tan seguro estoy? Las mismas preguntas que comentábamos cuando hablábamos de Warren Buffett, ¿qué tan seguro estoy de que de aquí a 10 años esta compañía va a tener un EPS de X cantidad? O sea, eso igual es interesante, verlo desde ese punto de vista. Bueno, y de hecho vamos a comentar ciertos ejemplos de las características para mí que tiene una compañía realmente compounder, pero te voy a dar un ejemplo que hace poco publiqué en mi canal de Instagram, Exatronic. Qué brutal, Exatronic, qué Una cosa, pero tú la brutal. veí 50% anualizado, o sea, ha superado a Constellation Software, ha Cincuenta por superado ciento a... Y ahí tenía una compañía que creo que ha multiplicado por más, creo que ha multiplicado por unas 150 veces, y eso que se ha pegado un bajón importante. Claro. Pero ojo, multiplicando toda esa cantidad de veces, y hoy día está per 14 per 15. Vamos a comprar Exatronic. Oye, pero es que ese tipo de compañías son súper importantes revisarlas, estudiarlas. Yo, la verdad es que, por ejemplo, Exatronic la vi por encimita y tiene ciertas características que hacen que su negocio sea muy valorado por el mercado. Si al final, mira, ¿qué me pasa con esto de las compounders y en general de cómo se comporta el mercado? Volvemos a las bases. Acá tienes que tener en cuenta que hay ciertas acciones que son mucho más valoradas por el mercado, que tienen ciertas características, y otras que no tanto, a pesar de que sean muy buenas acciones, a pesar de que sean muy buenas empresas, eh, no van a poder llegar a eso. Y me pasa que es como una especie de oferta y demanda dentro de la compra y venta de las acciones. Y básicamente estamos jugando en eso. Entonces, hay que pensar un poco, y yo, bueno, me planteo eso, hay que pensarlo desde ese punto de vista. Eh, esta empresa, si bien es muy buena, tiene muy buenos números, pero ¿la va a valorar el mercado? ¿Hay algún catalizador que me permita llegar a eso? Es que, a ver, Gabriel, aunque Exatronic la valoraran a PER 15, el crecimiento que tuvo es brutal. O sea, estamos hablando de a PER 15 y te ha hecho un 50 anual. Que Es una que locura. al final de estas compañías compounders y las que vamos a tratar de buscar nosotros, es que si tú miras los beneficios hoy en día, porque para ser compounder tiene que tener ciertas características, las vamos a mencionar ahora, pero tú antes de invertir, tú tienes que ver la valoración, porque si por ejemplo yo compro, me agarro a 200, probablemente cuando valga 2000, que puede ser a lo mejor en 10, 15 o 20 años más, entonces voy a multiplicar por 10. Pues si Claro. yo compro a 90, puede multiplicar por 22. Entonces, el tema ahí es que 22 veces, a lo mejor en 10 años, te da una tasa de retorno muy superior a la que te podría dar, por ejemplo, de 10 veces a 10 años, ¿cachai? Claro, exacto. Y ese, o sea, primer punto, la valoración. Segundo punto, ¿por qué en el fondo aquí la valoración? O sea, porque aquí el catalizador no es tan importante. De hecho, el catalizador yo te diría que es lo menos importante en estas compañías compounders como Exatronic. ¿Por qué? Porque el crecimiento es tan brutal
que la compañía a lo mejor en 10 años te cotiza per 2 o per Claro. 1, creciendo el otro Sí, año un tienes toda la 20%. razón, Nico. Sí, pues sí, tienes razón porque al final el catalizador es el corto plazo si pensamos en el largo plazo, da lo mismo porque si el sistema de la compañía sigue siendo eh, el óptimo para poder generar valor al accionista, no vaya a tener problemas. Exacto, y al final eso es lo que termina ocurriendo, lo que termina pasando es que nosotros para encontrar estas compañías, como decía Christopher Meyer de 100 Baggers, que al final es un libro muy recomendado, Que lo lo tengo primero que pendiente. nosotros que tenemos que tener en cuenta es comprar primero una small cap. Claro, o sea, no Es hay otra. imposible multiplicar por 100 No, siendo una large cap. O sea, hoy día comprar Apple para que multiplique por 100 tendría que valer en lo que vale el mundo. básicamente, imposible. Imposible, sería imposible. Entonces, ¿qué decía en el libro? Que la media de estas compañías que en el fondo logran estos por 100 era una media entre 100 a 500 millones de dólares de cotización. Claro, claro. De ahí se Porque puede para que, llegar, claro, porque, insisto, Accenture probablemente sea una de las compañías, vamos a mostrar ahora los gráficos, las compañías que han logrado un extraordinario rendimiento, pero al final tiene que crecer por varios años. O sea, claro, no solo tiene que estar en una valoración baja de small cap, tienes que comprarla abajo, o sea, tiene que haber margen de seguridad y tiene que ocurrir que todos los años vaya creciendo. EPAM, compañía espectacular, eh, todavía no ha hecho el por cien, pero lleva una tasa de retorno espectacular. claro, Claro, hoy en ¿no? día Y está en un mercado bajista y todo, pero la verdad es que lo va a seguir haciendo bien. si llega a 200 de nuevo, Nico. Oye, ahí sí que en deuda, weón. Así, de nuevo, arreglándose los bigotes. No, Claro. bien, hay que hacerlo. Oye, Nico, ¿y cuál podrían ser como estas características? Si tuviéramos que hacer una pequeña lista de las características que tendrían estas compañías que podrían multiplicarse por 100. Primero, entonces, tenemos el tamaño, ¿cierto? El tamaño tiene que ser necesariamente una small cap. En el libro hablan de entre 100 y 400 millones de dólares, ¿cierto? ¿Cuál sería el segundo punto que tú podrías colocar como característica para este tipo de negocio? Valoraciones bajas, Valoraciones bajas, perfecto. ROEs o ROICs muy elevados y constantes. ¿Cuánto sería un ROE o un ROIC muy elevado de acuerdo a la métrica que estaríamos, o la base comparativa que estaríamos haciendo? Por ejemplo, la base comparativa hablaba de una media, creo que de 15 a 12, 13. 25 años. Ah, O sea, vale. estamos hablando para Sí, que sea una 100 bagger. claro. Pero de eso tiene que mantenerse un ROE más o menos del 15% anual Ajá, constante. claro. Y eso al final igual es difícil, pero insisto, nadie te quiere enseñar la 100 bagger cuando ya esté a punto de ser 100 bagger, sino que tenemos que buscar de que tenga estas características. Claro. Y al final, ROE elevados para mí, un ROE a lo mejor óptimo, que hablamos de Watches of Switzerland, un Lo mismo ROE de estaba pensando. 28 espectacular. Sí, por supuesto. Sobre todo que el ROE sea superior al ROIC. Eso para mí es muy importante. Claro. Porque Y lo explicamos en ese episodio. si eso se mantiene, por ejemplo, que un ROE sea superior al ROIC, quiere decir que la compañía se va a hacer más valiosa en el tiempo porque va a ir aumentando el ROIC y el ROE se va a disminuir, pero al final lo que termina pasando es que la compañía va a pasar de tener deuda a tener caja neta. Eso. Entonces esos Importantísimo. catalizadores muy buenos. Y otra de las cosas que son muy importantes y que para mí esto es vital, y este es para mí el santo grial de encontrar una 100 bagger, y de hecho no sé si se habla en el libro, pero esto es vital porque al final lo más importante es la TAM, Total Addressable Market. ¿De qué?
estamos hablando ahí, Nico? Ok, LATAM, Total Addressable Market, ¿qué es lo que representa esta LATAM? Básicamente, en palabras simples, ¿qué es LATAM? No Vamos a hablar, por LATAM, no ejemplo, de una LATAM, la compañía, claro, compañía. no, TAM de... Vamos a hablar de, por ejemplo, y aquí me encuentro maravillado porque hicimos una tesis de inversión de esto, de Water Intelligence. Sí, 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 sí. Water Intelligence, si tú consideras el market, o sea, el total addressable market que hay en Estados Unidos, está calculado más o menos entre unos 10 a 13 billions. Perfecto. Y si eso tú lo llevas a lo que está generando hoy en día la compañía está generando en ingresos unos 73 millones de dólares. O sea, es muchísimo lo que puede llegar a tener de ese mercado total. O sea, es enano lo que Claro, está. hoy día la compañía tiene aproximadamente el 1% de la cuota de mercado si tú consideras los gross sales, que al final ahí tienes más o menos unos 140, 180 millones, y considerando el gross sales, ahí ya tienes el 1%, pero al final tú tienes que Claro, plantearte cuánto va a crecer el total addressable market claro, y en el fondo en cuánto va a crecer, cuánto puede llegar a capturar la compañía. exacto. Sí. Porque si vamos, por ejemplo, a lo que iba yo, aquí voy a compartir pantalla, Vamos los números. vamos, vamos a hacer un ejemplo de Water Intelligence. Claro, si nosotros consideramos, por ejemplo, que la TAM va aumentando un 4% cada año, porque en el final, ¿qué es lo que pasa? Que el costo de reparación aumenta incluso un poquito más que la inflación. Claro, Y al final es una cosa espectacular, porque al final, eh, y esta es la otra característica que tiene que tener una compañía que es que tenga ingresos recurrentes. Para mí eso es fundamental. importantísimo. De hecho, el tema de los ingresos recurrentes para mí te permite que en el fondo, eh, si es incluso, por ejemplo, una compañía que ante todos los escenarios esta de recesión le va bien, es probable que sea incluso más valiosa de lo que estamos hablando. Sí, por supuesto, por supuesto. Porque al final, ¿qué es lo que pasa en Water Intelligence y por qué puede estimar un 4% de crecimiento? Porque al final, yo el día de mañana, si una persona tiene una fuga de agua, yo le puedo decir, ¿sabes qué? Te voy a cobrar más. Y si el otro, si todos empiezan a cobrar más, al final estáis cagados. Lo único que tenéis que Sí, hacer es no queda llegar y pagar otra. el servicio, no te queda Hay que otra. pagar, ¿no? Si no, te vaya a inundar en tu casa y no, nadie quiere eso. Pero a todo esto, me resulta súper eh, eh, nada descabellado el crecimiento que le diste al TAM. Pero de verdad que creo que este concepto es súper importante por ejemplo, para mí me costó quizás un poco entenderlo, porque antes veía a la TAM como algo más estático y es importante verlo como algo dinámico. El mercado va creciendo. El mercado va creciendo por varias cosas. Es por la cantidad de personas que están dentro del mercado, que cada vez son más, por el crecimiento de la población, por varios otros factores, y sobre todo por el tema del aumento de los precios, por la inflación propia. El mercado va creciendo y va haciéndose más grande. Considerando este tipo de cosas, tenemos que una, una empresa como en este caso Water Intelligence va a tener cada vez más oportunidad de poder llegar a tener una parte de ese mercado y eventualmente multiplicar más sus beneficios. Eso es bien interesante. Claro, aparte si tú te ves como más o menos como nosotros la estimamos, por Ujú. ejemplo, en 2023 estimamos que el número de casas en Estados Unidos debería ser de 147 millones, Claro, donde el 10% más o menos de las casas, porque tienen tubería ya antigua en Estados Unidos, claro, suponiendo esto a nivel global, en el fondo es como considerar que
una casa tenga un problema de fuga de agua una vez cada 10 años. Exacto. Sí, tal cual. Eh, considerando, por ejemplo, que claro, todavía puede haber una inflación alta, nosotros estimamos 4% en el costo medio de reparación esté entre los $1.000, nos daría que a lo mejor la TAM podría estar dentro de los 14 billions para el 2023. Esto si nosotros consideramos el crecimiento, el gross margin, por ejemplo, aquí vamos a ver los KPI, el gross margin que podría alcanzar a lo mejor es de 184 millones de dólares, y eso al final, si nosotros vamos a la TAM, sería el 1,25%. Ya, perfecto. Ahora, ¿cuándo está la verdadera posibilidad? Cuando la empresa comienza a escalar, cuando comienza en el fondo a incorporar más tiendas, cuando hace adquisiciones, recompras rivales, hay muchas estrategias de crecimiento. Y por ejemplo, si esta compañía, vamos a poner un ejemplo, llegara a alcanzar un 5% de la cuota de mercado, 5, estimar a lo mejor que, por ejemplo, logre 1.000 millones, fíjate que ya ahí sería el 5,5. Aquí más o menos supongamos que sean unos 700 millones. Ujú. 700 millones a lo mejor en ingresos normales. Vamos a hacerlo con calculadora para no estropear el Excel. Es que hay muchos Consideramos. KPI, hay mucha estimación, Está entonces complicado. no es como para llegar y colocar eso. Entonces, eso, por ejemplo, una tasa de más o menos un 10%, 700 millones. eso debería dar unos 70 millones en ingresos al fin. Entonces, por ejemplo, si consideramos, por ejemplo, acá está, el net income, consideramos esos 70 millones, Claro, ahí está. En el fondo, el precio objetivo podría ser de 76, aquí vamos a considerar 90. Entonces, claro, aquí ya podría multiplicar por 17 a unas 20 veces. Entonces, así claro. es como en el fondo se puede lograr la estimación. Entonces, vamos un poco a distintas compañías que han sido negocios de alta calidad. Vamos a verla. Aquí, por ejemplo, tengo un listado bastante interesante de seguimiento y vamos a ver compañías que en el fondo han sido, eh, a lo mejor no 100 bagger, pero sí con una eh, altísima tasa de crecimiento. Y vamos con una compañía de software bastante interesante llamada Alterco, que esta es una compañía, de hecho, que a mí me parece muy interesante comprar hoy en día. Y mira esa tasa, o sea, en seis coma Mira cuarenta y eso. dos años ha logrado un 47,5% de crecimiento compuesto. O Oye, sea, pero qué una espectacular. barbaridad. Y estábamos en esta empresa en qué cotiza. Esta compañía es una compañía del mercado búlgaro. De hecho, mira, fíjate que cotiza en... De hecho, es una small cap. Si nosotros lo consideramos, eh, fíjense lo que voy a hacer. Si nosotros lo transformamos en dólares, Claro, fíjate los ingresos, no supera los 100 millones. claro. Pero fíjate la tasa de crecimiento que he tenido, o sea, es brutal. Muchísimo. Pasó de generar el 2012 26 millones a 93. Y si nosotros consideramos Espectacular. la valorización que por acá es donde más creció la compañía, fíjate que hoy en día está barata, 15 veces. pero al final, Ahora llegó a estar a un máximo de 26,43 veces, que estamos viendo el PER, sí, y ahora el último está en 14,9 veces. está Bastante prácticamente en mínimo. interesante, claro. Esto era una idea que incluso si yo pudiera colocar
me da para estudiar, y cacha que la tasa de crecimiento que le asigna el mercado, o sea, crecer a tasas del 44,8, 24, 27, todavía queda mucho crecimiento a esta compañía. Claro, claro. Entonces, ¿qué otra cosa también hay que fijarse? El crecimiento de los márgenes. Fíjate ¿Cómo son cómo los pasó. márgenes ahí? Aquí es donde en el fondo estalló la compañía en rentabilidad. Los márgenes pasaron del 3 a prácticamente el 25-21%. Eso fue lo que hizo la explosión en la cotización, claramente. Claro, entonces, si yo voy a beneficio operativo, fíjate cómo la compañía, porque aquí esta compañía en 2016 comenzó a cotizar. O sea, Claro, aquí fue cuando comenzó a cotizar. Estos años atrás no nos valen, no son claro, datos fiables. Entonces, si nosotros vamos, por ejemplo, porque una compañía puede crecer por ingresos, por márgenes, por mil cosas, y por eso es importante calcular los KPI. Pero si nosotros vemos que ese margen operativo fue del 5,1, si nosotros estimamos 20 dividido 1,6, o sea, prácticamente la compañía, ah, sí, ahí sí, estaba ahí sí, multiplicando. sí, 12,5 veces, ¿cachai? Es brutal para considerar tan pocos años. Claro, sí, por supuesto. Que esos son los tipos de claves que nos van a permitir ver muchas veces ideas de inversión que están ahí. Mira, una compañía búlgara de la nada está saliendo en tu podcast favorito. Mira, mira qué cosas pasan, ¿o no? Y en el fondo, esa es una cosa importante, no solo crecer por vía ingresos, que aquí ya creció bastante. Claro. Fíjate, estos crecimientos, fíjate, las últimas tasas de crecimiento es brutal, o sea, un 40 el 2020, un 30 el 2021 y casi un 60 el 2022. ¿Qué era lo que me dijiste que hacía esta empresa, Nico? Esta compañía se dedica prácticamente a soluciones, no de software, sino que entrega productos eh, que, como por así decirlo, es que tienen mucha gama de productos, pero una de las especialidades es especializar ciertos productos yendo a todo lo que es la tecnología IT, pero básicamente en productos. Por ejemplo, sensores, está muy potente en la parte de lo que es sensores y IoT, Claro, como el Internet de las cosas. en Internet de las Cosas, y al final es una compañía, claro, que tú la evalúas hoy en día, esta compañía tiene mucho crecimiento porque el TAM, el Internet de todas las cosas, va a crecer muchísimo. Entonces, Enorme. puede ser una cosa muy interesante. Claro, Y otra cosa importante, perdón, es ir siempre a los estados flujos de caja. ¿Cómo maneja ese capital? ¿Cómo en el fondo se claro. financia? ¿Cómo logra ese crecimiento? Fíjate que la compañía paga dividendos, la compañía está repagando deuda. Espectacular. Fíjate que no hay mucho gasto de capital, o sea, bastante bajo. Esto puede ser muy bueno porque al final vamos a ir a los ratios. Eh, Está haciendo ventas de sus valores negociables, esto habría que verlo, Claro. ¿no? Y al final, fíjate que es una compañía bastante baja en CAPEX, o sea, literalmente no tiene mucho gasto. Claro, aquí habría que calcular cómo llegó a ese efectivo operativo, pero en el fondo ya tenemos una compañía que a simple vista se ve interesante. Se ve interesante. Eso es lo importante. Y fíjate el ROI que tiene, es elevadísimo. Entonces, ¿a qué es lo que va esto? Una compañía que pasa a tener, y siempre lo hablamos en el canal, no me vale que nosotros partamos invirtiendo con ROIs
del 40 al 50, sino que ese ROIC vaya siendo creciente. Exacto. Entonces, si el ROIC va siendo creciente, fíjate, esto Pasó de puede ser un muy bueno porque 9 al a final un lo que 20. gane la compañía, si no sabe dónde invertirlo, va a ir a caja. Al final va a tener mucho dinero la compañía al tener ROICs elevados, probablemente ya tenga caja neta, Claro, pero ya al comenzar a generar mucho dinero, lo que va a hacer es que al final va a poder hacer adquisiciones, va a poder innovar en nueva tecnología, va a poder hacer muchas cosas. Entonces, al final, eso le da una ventaja sobre otras compañías del mismo sector. por supuesto. Sí, no puedo estar más de acuerdo. Al final es ese efectivo el que le va a dar la herramienta para poder seguir creciendo la compañía. Efectivamente. Claro, por eso lo habla en este libro 100 Buyers y es muy importante de buscar estas compañías que en el fondo reinvierten su propio capital. Exacto. Sí, por supuesto. Oye, Nico, ¿y hay alguna otra acción que podamos ver? Quizás no de posible 100 Bayer, pero como alguna acción que ya haya sido, que ya haya multiplicado por 100 veces. Estaría interesante mirarla. Por ejemplo, eh, está por ahí, no sé si no la tiene en la lista, pero a ver, ¿cuál Lo que pasa tiene es en que la como lista? tengo small caps, en el Ah, fondo, claro. Pero mira, hay así de las que se me vienen a la mente. Monster ha multiplicado por claro, vamos a hablar de Monster. De hecho, muchísimas eh, veces. estamos buscando, y yo creo que la idea es colocar ahora empresas que hayan hecho estos por 100 de manera distinta, Claro. de manera distinta. Y fíjate que Monster, en 18 años, por eso es Es un importante el cohete. tiempo. O sea, el 18 100 años. Bagger no lo vaya a lograr en 5 años. Eso es Claro, muy difícil. Pero en 20 años, la empresa multiplicó por mil mil trescientas trescientas 1300 veces. claro, 1300, brutal. Es que mira eso, weón. No, es muchísimo. A ver, vamos a calcular ahora el tiro, así 13 Vamos, mil. vamos a la calculadora de Nico. Por la No, es que esto es cresta. brutal. No, pues imagínate. 132 pero en 18 años, ¿sabes? Brutal. No, es muchísimo. Muchísimo. Lo que pasa es que todavía faltan muchos años Claro. para esta compañía multiplicada. Creo que el 2002 ha hecho un por mil, si no me equivoco. Sí, sí, si no me equivoco, sí. Vamos a verlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta compañía? Porque en el fondo, y esto es lo que hay que entender, ¿cómo es que ha logrado eso? Se Claro. fijan, hoy en día las tasas de crecimiento son ya menos abultadas, pero si se fijan, aquí es donde fue el periodo donde tuvo más crecimiento la compañía, Claro. y luego de eso ya se fue reduciendo. La idea de estas compañías, para que sea 100 Bagger, siempre lo digo, es que tiene que tener un nivel de expansión, o sea, tiene que buscar nuevos mercados, tiene que afrontar eh, a lo mejor nuevos países. Es algo Es que que, yo, por ejemplo, estaba viendo con Olaplex en su momento, no sé si claro. te acuerdas que te comentaba. Sí, me acuerdo, todavía la tengo en mi lista de seguimiento ahí. Ha estado bien volátil Olaplex porque había presentado resultados como controversiales. Pero sí, siguiendo con la idea de Monster, Monster tuvo el cambio cuando precisamente apuntó a una distribución global. Ese fue el gran cambio de cuando se empezó a ver con otros ojos la compañía, porque realmente antes era una empresa muy consolidada en los países más primermundistas, o Gringolandia podríamos decir, pero después, una vez que ya se empezó a expandir, realmente la distribución de todo lo que fue el éxito de Monster pasó a cotizar a valores espectaculares. Así que realmente imagínate
lo que es multiplicar tu plata por tantas veces, yo lo considero en tan poco tiempo. O sea, porque no creo, no sé si hay algún otro instrumento que haya multiplicado tantas veces. Ya, me van a decir Bitcoin, ya, pero mm, eh, Vamos a cosas tangibles. vamos a cosas, no Vamos a nos algo vamos a claro. no nos vamos a Yo me poner puedo a tomar una patear de nuevo a Monster, Katy Wood. claro, yo me puedo tomar una Monster en un supermercado, no hay problema. Yo la compro, la veo, ahí está el Claro, producto. claro, exacto. Y fíjate cómo esta compañía pasó de 5 o 6 millones, ojo, de beneficio neto, a 1.294. Mira Entonces, eso. y si vas por beneficio por acción, ha sido aún más brutal, o sea, de 0,1 a 1,22, Claro. De 0,01. De cero coma cero uno. 0,01. Es que ya es tan Imagínate. bajo que Pero uno imagínate. se le... Pero imagínate. 0,01 a 1,22 me dijiste. 1,22. Es, pero es brutal. Brutal. Creciendo a tasas de. Mira, ya hubo momentos en que el cambio year over year era de 215%. Mira, imagínate. O O sea, sea, invertí ahí, no te hacía. ya No, 2007 te forráis. sí, está ahí forrado. Po. O sea, una locura. Y de hecho, fíjate que otra cosa interesante, y aquí va la clave que ha tenido la compañía, es que cuando, en su momento, cuando estaban en plena expansión y ellos consideraban que las acciones estaban baratas, recompraban acciones. Eso. Eso Creo que es. no sé si paga dividendos, vamos a ver al tiro, pero últimamente ha pasado lo mismo con Apple, que al final esto es lo positivo y acá va un poco en el management. Lo vamos a ver en el próximo ejemplo con qué te parece ver AutoZone. Ya, perfecto. Este que me gusta AutoZone, ya es como una. No, no está en mi cartera, pero le he agarrado cariño de tantas veces que he visto su tesis. Sí, me gusta AutoZone. De Claro, hecho, creo entonces que es una buena compañía pensando en una posible recesión con aterrizaje no ligero. Creo que estaría interesante. es que al final, ¿qué es lo que pasa? Cuando ellos ya no están logrando esos crecimientos tan abultados, lo que hacen es recomprar acciones. Claro, Y eso al final, lo que termina pasando es que termina disminuyendo muchísimo el número de acciones, exacto. y lo vamos a ver con AutoZone. Vamos a un Son empresas estado, caníbales. claro, empresas caníbales, vamos a un estado de flujo de resultados. ¿Cómo va el éxito de esta compañía? ¿Cómo ha logrado ese éxito? Y fíjate que al igual que la compañía anterior, tiene Claro, poco gasto en capital. Ahora últimamente se ha disparado un poco, pero nada en comparación a lo que genera. ¿Por qué se ha disparado un poco? Porque este ya tiene que crear de repente nuevas fábricas. Ya cuando ya queráis llegar hasta Zimbabue, tenéis que en el fondo invertir un poquito más. un poquito, no, un poquito. ¿Cómo sería tener oyentes en Zimbabue, mijo? ¿Habrá gente que hable y escuche en español podcast de inversiones en Zimbabue? En algún momento podremos llegar allá o no. ¿Por qué no? No lo sé. Habría que ver. Fíjate que ha hecho también adquisiciones estratégicas y también mucha compra intangible. Entonces, una empresa que también va repagando deuda, tiene caja neta, si no me equivoco, emite acciones, pero estas básicamente son del stock-based compensation y lo que recompra es mucho más. Entonces, Pero es que eso te iba a comentar, o sea, la cantidad de recompra de acciones es muchísimo, chingo. claro, y vamos a después a ir con el ejemplo de AutoZone porque ahí al final es lo más interesante. Entonces, sí, el flujo de caja piensa que pasó de 3,5% a un 17%, lo cual es brutal. Teniendo años de 26,8, 28,9. Sí, no, es Muchísimo. brutal. Brutal, brutal. Vamos Vamos entonces a con AutoZone AutoZone. AZO, ¿no? Es el ticker, si no Oye, me a equivoco. propósito que, ¿te acordás que encontramos este AutoZone?
de Polonia, que también está muy Ah, interesante. sí. Está interesante eso. Está interesante. Que verlo Fíjate con que detenimiento. AutoZone probablemente no haya sido tan rentable como lo fue Monster. Creo que Monster tiene como el récord Guinness de la acción que más se ha Sí, multiplicado. O sea, entonces, no es como que podamos entrar a competir con Monster. Pero mira, vaya qué nivel de retorno se ha mandado. claro, multiplicado por una casi 28, o sea, más de 28 veces. Y fíjate que o sea, esa rentabilidad, o sea, es brutal, porque al final, imagínate 20% anualizado sin hacer nada. No, es que es muchísimo. Es Y estamos muchísimo. hablando de una compañía que no tiene ROEs tan elevados como Monster, que por ejemplo tiene sobre el 20. O sea, Claro. es una compañía que básicamente se dedica a lo que es la reparación de automóviles y venta de parte de vehículos. O sea, no O estamos sea, hablando de... es un negocio aburridísimo. Aburridísimo. O sea, ¿qué más paja que reparar autos y vender aceite? No sé. Pero, pero a ese tipo de negocios son los que generalmente, si están bien gestionados, vaya que buenas alegrías le pueden dar a sus inversores. Fíjate que la tasa de crecimiento, fíjate, es muy poco elevada. O sea, los ingresos, y esto es lo más interesante, porque por favor, público presente, no todo es a través de crecimientos espectaculares. Por favor, Muchas veces, entendamos eso. mira, esta compañía no ha hecho un por 40 en ingresos, ni nada así. Bastante normalito, o sea, ha multiplicado por 3 prácticamente en 20 años. Claro, De hecho, pero, últimamente ha crecido más, si se sí, fijan. ¿Y por dónde va el retorno? ¿Por dónde va? ¿dónde está, pues, Nico? ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo podemos llegar a ver esos retornos con una empresa que crece tan poco en ingresos? Ah, me pasó esto. Se me- de repente se Se, pone el TIC-R, se pone tonto. se fue a otro lado. AutoZone. AZO. Entonces, vamos, vamos a ver cómo es que lo ha logrado. Entonces, si ustedes se ven, los márgenes no son tan elevados, pero fíjate cómo el beneficio igual ha doblado dentro de 5 años. Claro. Y si nosotros vamos a series más anteriores, ese beneficio pasó de 428 millones a 2.418. Buenísimo. Márgenes del 8 al 14,3 en 20 años. Es una cifra buena, pero todavía no estamos entendiendo cómo es que ha logrado ese crecimiento. No es una cuenta Todavía de no resultados no tan me convence. espectacular. No me convence todavía, Entonces, Nico. ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando? Esto está ¿Eh? pasando. ¿Eh? ¿Qué está pasando? Fíjate las recompras de acciones. Es una cosa brutal. O sea, esta es como, yo le podría decir que AutoZone, bueno, aparte de ser una de las empresas más caníbales del mundo, es todo lo contrario a la TAM Airlines. Y le quería seguir pegando a la TAM, weón. Es todo lo contrario. En vez de hacer un Eh, por mil en acciones, le hace un por mil pero no, comprando acciones. no, pero Fíjate mira, que, ¿sí? no, dale, mira, lo que yo te iba a decir, que la gente que nos está escuchando solamente, que no está viendo la pantalla como nosotros, te dais cuenta que desde el año 2003 en adelante ha ido sacando de circulación, fíjate esto, sacando de circulación aproximadamente una media entre un 9 y un 10% de todas las acciones. Es que es muchísimo. O sea, yo estaba contento que Nagarro había sacado un plan de recompra de acciones de un 2%. Mira, esta cagada le huele a la raja.
O sea, es que, de verdad, tú- básicamente, ellos están destinando, no sé cuánto es el porcentaje, pero me imagino que es muchísimo del porcentaje de su flujo de caja a recomprar y recomprar acciones todos los años sagradamente para retirar las acciones que hay en circulación y darle mayor cantidad de beneficio al accionista. Te da cada vez, si tú retiras un 10% todos los años de la cantidad de acciones que hay, evidentemente va a generar un BPA cada vez mayor y cada vez mayor. Y el efecto es compounder de ese mismo efecto de recompra. Es una locura, realmente. Quiero que veas esto. Veamos cuántas acciones quedan en circulación versus cuánto inició. Me gusta ese cálculo, vale. Entonces, actualmente queda solo el 18% de las acciones que emitió. Eso es brutal. Imagínate, imagínate. Ni que fuera la devaluación del dólar. De hecho, quiero que veas esto. Vamos a suponer, por ejemplo, los beneficios para este año, que son los 2.418. Esto para que lo vea la gente. Sí, por supuesto. Y al final aquí es donde van a quedar, pero así impactados, y porque siempre hablamos del capital allocation. Oye, y si estáis viendo esto, estás viendo en el canal de YouTube, estás viendo lo mismo que nosotros, por favor, dale un like, compártelo. Vamos a ver qué está pasando, Nico. Fíjate que de no haber hecho recompra acciones, el beneficio por acción debía haber sido de 22,57. Qué locura, O qué sea, locura. prácticamente en pura recompra de acciones está logrando 122. ¿Y sabéis qué es lo mejor, Gabriel? Que al final esto es estable. El capital Exacto, allocation de recomprar acciones queda para siempre. exacto. Entonces la Es, compañía te va a generar 122, 122, 122, 122 y te va a seguir generando más porque la compañía va a seguir recomprando acciones. es eso, es la gestión del management que está, bueno, es cultura de la compañía recomprar cada año sagradamente una cantidad de acciones. Es una locura. Entonces, si eso nosotros, por ejemplo, lo multiplicamos por las 18 veces que cotiza la compañía, porque creo que cotiza una valoración de 18, Ujú. consideramos 18 porque creo que es el múltiplo más apropiado, yo creo Claro, que de los últimos años, te daría 406 y hoy día cotiza 2.715. O sea, es una brutalidad. O sea, es es multiplicar por 6, o sea, en solamente cuanto a lo que de el la efecto recompra. comprador, el efecto recomprador de acciones. Pero mira lo que es eso. Qué maravilla, qué maravilla. Muy, muy interesante. Oye, Nico, creo que hemos visto muchas cosas Pero en el capítulo de hoy. creo que nos falta una última, Gabriel, que, A que ver, creo que no la hemos mencionado porque hemos presentado ya una compañía que crece bajo poco, o sea, mucha acumulación de caja y todo lo claro, demás. sí, Hemos presentado algunas que hacen alta recompra de acciones, fíjate acá, pero sí, nos por falta supuesto. una que es, yo creo que una de las compañías que tatán, más nos gusta a todos los No, inversores, ¿no es claro. cierto? O sea, no me puedo ir de este capítulo sin hablar de Constellation Software. Es que no puede ser. No puede ser de otra forma. Sí. Constellation Software es el sinónimo de un compounder, el sinónimo de una 100 baggers. Vamos a la compañía. Vamos a la Fíjate compañía. que de crecimiento pasó de generar 80 millones de dólares a 6.600 millones de dólares. 6,122 millones. Oh, Dólares canadienses por si acaso. sí, Y si nosotros nos vamos, por ejemplo, al beneficio,
pasó de 13,64 o 0,70 de beneficio por acción a 24,16, algo que es brutal. Es De mucho, hecho, fíjate que el margen creo que se expandió de 7,7. Ah, no, lo ha ido manteniendo. claro. Y al final tú decís, oye, pero ¿cómo es que ha logrado esto? Esa es la misma pregunta que estábamos viendo. Ya vimos Todo, recompra, ya vimos en el fondo lo que es, por ejemplo, Mount o compañías consumo estable que crecen y crecen y la expansión. Y ahora vamos con el capital allocation en adquisiciones. Fíjate la cantidad de adquisiciones que hace esta compañía. es muchísimo. Actualmente, Constellation cuenta con más de 600 compañías detrás. Pero 600. 600 compañías. Prácticamente es como un private equity, pero del Claro, sector de tecnología. una locura. Ahora, ¿qué es lo que pasa? No es que sean 600 compañías enormes, sino son 600 compañías pequeñas. De hecho, son más y cada vez van haciendo más. De hecho, el software tiene para 40.000 compañías, que eso es lo que espera más o menos crecer la empresa, 40.000 compañías. Es Es brutal. El una crecimiento locura. orgánico suele ser más o menos del 3-4%, que ahí es bastante bajo, pero al final genera tanta caja y tiene ROIs, perdón, tan elevados, fíjate, 43%, es una cosa Eh, bestial, Es una locura. que al final todo este ROI, todo esto que genera la compañía, va a adquisiciones y adquisiciones y adquisiciones. Entonces, una cosa bestial, y de hecho tú no la puedes valorar eh, por beneficios por acción, o sea, no la puedes valorar ahí, tienes que valorarla por flujo de caja. ¿Y Claro, por qué? Porque es una compañía que tiene mucho gasto en depreciación y amortización y muy poco en CAPEX. claro. Entonces, claro, por beneficio por acción te genera 500, pero por flujo de caja te genera 1.200. 1200. No, Una cosa bestial. espectacular. Espectacular, por Nico. O sea, tenemos la presentación de diferentes tipos de compañías que han hecho crecimientos anuales compuestos de sobre el 30%. Y durante, ¿cuánto? Un periodo de 16,9 años. Sí, una verdadera locura. Es que esta compañía realmente es un caso de estudio. Siempre está Es ahí. que de hecho es de las compañías más comentadas en Twitter, de las compañías más comentadas en todos lados, por lo bestial que es. Y al final es de las empresas más seguras del mundo, porque al final cuando tienes 600 compañías en tu espalda, bien administrado, bien ejecutado y todo lo demás, al final No hay quien te ya pare, te quiebra básicamente. una. Te quedan 599, weón. No, O sea, claro, es como ya la diversificación. ¿Te acordás que hablamos de la sobrediversificación? Bueno, este sería como el claro. Markowitz, pero de las compañías de software. Claro, pero a diferencia de la otra, esta adquisición te va generando cada vez más caja, pues. Entonces, Claro, no, no, no como vaya que Markowitz. sirve. eh, claro. Y sabe valorar compañías, no como Markowitz. Oye, pero cuidado con el premio Nobel. No le tire tantos palos al premio Nobel que se nos enojan nuestros oyentes, por favor, Nico. Ah, por Pero es favor. que, bueno, es que si él comprara acciones, compraría a Converge Technologies con Constellation Software para mitigar el riesgo, diría él. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Entonces, No, una una de locura. las cosas importantes a tener en cuenta acá es lo que veníamos diciendo. O sea, y ojo que la compañía va a seguir creciendo, pero aquí ya los analistas ya saben lo que crece en sus tasas de lo que vendría siendo inorgánicamente. Entonces, Nico, nosotros hoy estuvimos en un episodio súper interesante en donde hablamos de
Converse Technology, hablamos sobre el nuevo fondo que va a nacer de Nicolás y también estuvimos hablando de características de compañías que se pueden llegar a multiplicar por 100 veces. O sea, este es un tremendo episodio, un capitulazo, un capitulazo. Claro. Y la verdad es que, a ver, yo no sé si en Chile hay alguien que esté presentando por lo menos este nivel de compañía. O sea, porque al final la mayoría de los inversores que existe, por ejemplo, en nuestro caso en Chile, les gusta Cencosud, Falabella, Ripley, cosas Latam. dividenderas. Pero al final nada te va a dar eso, ¿cachai? Por eso yo siempre digo que hay que experimentar viendo afuera, porque afuera hay más de 52.000 compañías cotizando. Claro, efectivamente, no puedo estar más de acuerdo. No tenemos que centrarnos solamente en lo local, en nuestro caso solamente en el mercado chileno. Sí, pueden haber buenas acciones en el mercado chileno. Y últimamente el IPSA ha tenido una revalorización importante debido a la cantidad de empresas y ponderación del peso del índice con materias primas, pero lejos de eso, tenemos que mirar hacia adelante igual. Entonces, yo creo que es súper interesante tener esta mirada de ver qué es lo que hay afuera, cuáles son todas estas 52.000 compañías que están cotizadas, y qué mejor que verlo a través de estos podcasts, este canal de YouTube, y sobre todo centrándonos en las herramientas que te van a poder permitir a ti que nos estás escuchando, poder en un futuro, o si puedes ahora, analizar el tipo de compañías que podríamos hacer multiplicar parte de tu dinero por 100 veces. Imagínate lo que es eso, Nico. ¿No? Y piensa que, como dijimos, ¿cuál es la estrategia más importante en este tipo de compañía? A Claro. ver si me lo dices tú, Gabriel. No, pero es que es la gestión de su propio dinero. No, pero Eso. nosotros como inversor, ¿cuál crees que puede ser ¿Qué cosa? el De nuevo, tiempo? no te entendí la pregunta. Ah. Mira, eso, lo que tú acabas de decir, es una de las cosas que más puede llegar a, y no sé si, no sé si es la palabra, pero sí lo que más puede llegar eh, a frustrar un poco a un inversor. Porque generalmente hoy en día, Nico, estamos con la inmediatez. Estamos con todo lo que las personas quieren llegar y tener una empresa o en este caso criptomonedas que se vayan a multiplicar un terraluna por, no sé, 100 veces en un día. Pero eso habitualmente no pasa. Y si Y de hecho queremos se tener, pierde, sí, se inversiones pierde. sensatas, sí, si queremos tener inversiones sensatas, Nico, hay que tener tiempo, hay que esperar, hay que hacer la pega y esperar. Pero es que te imagináis haber conocido a Mark Leonard y Mark Leonard dice, no, sé que voy a armar un proyectito. Se vienen cositas, te dice Se Mark vienen Leonard, te dice, cositas. se vienen cositas. O sea, haber vendido a 5 años, claro, habías ganado plata, pero haber vendido, no haber vendido, porque imagínate, eso es la importancia en este tipo de compañías, es no vender, porque si él no hubiera vendido, habría multiplicado por 136 veces. En el caso de que Mark Leonard te hubiera dicho, oye, mire, se vienen cositas. No, realmente una locura. Oye, Nico, realmente ha sido un capitulazo. Creo que todas las personas que lo han escuchado y lo han visto van a encontrar el valor real de estas presentaciones. Eh, a mí me disculpan por mi voz, ando un poco enfermito. Y a José que nos había dicho que el audio mío está más o menos fracasado. eh, Quisimos invertir un poquito para usted, amigo. Espero que se escuche mejor. Pero bueno, se escucha mejor, pero estoy para la caga resfriado, así que una por otra. Pero vamos allá, vamos aumentando la calidad de este proyecto de a poquitito. En cualquier momento sacamos un terminal Bloomberg. Oye, José,
créeme que le pegué un paipazo a Gabriel por el tema del audio, así que. Y me dejó su guate, Nico, así que muchas Y ahí gracias, ha muchas pegado un gracias. guatazo. Sí, por supuesto. Tomé la iniciativa, eso sí, José. Soy un hombre de iniciativa. Oye, de verdad, muchas gracias por su escucha. Ha sido un placer realmente poder estar de nuevo conversando contigo, Nico. Felicidades nuevamente por los éxitos del proyecto que están ahora y que se vienen. Y dejarlo invitado a que compartan los episodios, a que nos escuchen, a que nos sigan en Instagram, a que nos puedan ver en YouTube, en el canal de Pasión por Invertir y estén atentos a todos los proyectos. Y nosotros, en nuestro caso, también se vienen cositas. Así que estén atentos, síganos y, por supuesto, compártanos, disfruten el contenido que tenemos. Muchísimas gracias, inversores.